Mi nombre es Marcos Ascanio Zárate, soy parte del equipo pedagógico de EIM Learning, que nos dedicamos a distribuir soluciones de aprendizaje digital avanzado, como puede ser Progrentis, y estamos de la mano con Eduslan, que se trata también de otra herramienta que es un paisaje de aprendizaje gamificado online, que nos han cedido las instalaciones para realizar este webinar y que les damos las gracias desde aquí. Bueno, venimos a tratar un tema que está muy de moda y lo que venimos a tratar pues es eso, la importancia del juego dentro de la educación, dentro de nuestras aulas y dentro de nuestras vidas. Como sabemos, el juego es muy importante, sobre todo cuando queremos cambiar los hábitos de las personas. Desde chiquititos, yo cuando era chiquitito en mi casa pues me ponían un sistema de puntuación cuando me lavaba los dientes o cuando hacía acciones que querían recompensarme, querían que yo las hiciera como las tomara como una rutina, pues me introducían elementos del juego como puede ser esta puntuación o esta parte de gamificación con algunos regalillos, con algo así para conseguir eso. En las clases tenemos que hacer lo mismo para conseguir la motivación y el aprendizaje real dentro del alumnado. Está demostrado que cuando nosotros realizamos un juego o utilizamos elementos del juego, conseguimos que esa ruta de aprendizaje se acorte en el tiempo y el aprendizaje sea más efectivo. Un claro ejemplo es este trocito de película de La vida es bella, en la que vamos a ver cómo el protagonista utiliza el juego para cambiar todo lo que rodea la vida de los dos protagonistas. Vamos a ver un poquito del vídeo y después comentamos algunos detalles. 1000 puntos. Ya te lo he dicho, será divertido. En algo que le va a motivar para conseguir puntos, para trabajar, para conseguir lo que el padre quiere, ¿no? Al fin y al cabo estamos hablando de los beneficios que tiene el juego. Muchos beneficios que tiene, la motivación, hay un premio que tiene que ser suculento y por ello se juega, por ello necesitamos que motive realmente. Ese premio tiene que ser algo querido por los alumnos, no querido por nosotros como profesores, sino algo que realmente motiva a los alumnos. Además está demostrado que se sellan los procesos de aprendizaje haciendo que se precisen menos repeticiones. Si tú cuando vas a sellar un proceso de aprendizaje cognitivo necesitas un número de repeticiones, cuando lo haces a través del juego y de la motivación, ese número de repeticiones se baja. Además también el alumno tiene la capacidad de elección, es el que elige cuándo, cómo hacer las tareas o de qué manera hacerlas. A través del sistema de puntos que podemos meter dentro de la gamificación, podemos hacer que el alumno que no quiera llegar hasta el 100, pues que se quede en el nivel que él quiera. Además, se van a aceptar y se siguen unas reglas, ellos las van a aceptar y las van a tener que normalizar y ellos van a pedir también pues qué pasa si un compañero se salta las reglas. Genera un enganche y disfrutan del proceso a través de esta motivación de las que estábamos hablando. Vamos a conseguir enganchar a todos los grupos de personas que tengamos dentro del aula, no solo a los que quieren jugar, sino también a los introvertidos a través de la cooperación, de la enseñanza entre pares, y al final nuestro papel como profesor va a cambiar completamente y nos vamos a convertir en facilitadores durante el desarrollo del juego. Es importante tener dos cosas claras. No es lo mismo la gamificación y el aprendizaje basado en juegos. Cuando nosotros gamificamos, estamos utilizando herramientas del juego para algo que no lo es. Y cuando estamos realizando un aprendizaje basado en juegos, estamos utilizando un juego tal cual. Un ejemplo muy sencillito, por ejemplo, yo, profesor de matemáticas, estoy trabajando las ecuaciones de primer grado. Para desarrollar ese aprendizaje, lo que utilizo es un dominó, en el que en un lado del dominó tengo una ecuación de primer grado, en el otro lado del dominó tengo una solución. No coincide la ecuación con la solución. Entonces, al repartir el dominó entre 4 alumnos, lo que vamos a usar es el juego del dominó tal cual, en el que ellos tienen que juntar una ecuación con su resultado por el otro lado. Ahí estamos en un aprendizaje basado en juegos. ¿Por qué? Porque estamos utilizando el juego como tal para sellar un proceso de aprendizaje. En el otro lado, en una gamificación en la que puedo utilizar pues un juego de rol para guiar mi ruta de aprendizaje durante toda una evaluación utilizando las matemáticas, que es el caso del Classcraft, por ejemplo. Es una herramienta que nos va a ayudar a utilizar esa gamificación. En ese caso estamos haciendo una gamificación, ¿vale? Por lo tanto,
En una gamificación vamos a necesitar una mayor programación y preparación, como está claro, vamos a tener que realizar un proceso un poco más laborioso en cuanto al diseño, pero después te voy a dar un par de canvas o de algunos truquillos para realizar tu gamificación de forma más sencilla. Estos canvas también los tienes en el ebook que hemos subido a nuestras redes sociales la semana pasada, que te lo puedes descargar y ahí también los tienes. Flipped Primary, que es el gran Miguel Ángel Azorín, nos ha dejado también sus canvas para que también los puedas tener y puedas trabajar con ellos. Por otro lado, con el aprendizaje basado en juego, pues simplemente vamos a modificar algunos aspectos básicos del juego para llevarlo al aula. Como te decía, este dominó, podemos usar un parchís, podemos usar pues el conecta, o operación que jugaba yo de chiquitito, en el que tenías que unir un aparato del sistema del cuerpo humano con su nombre, y si te equivocabas pues sonaba la lucecilla roja. Pues esto lo podemos usar para sociales, para unir una capital con su nombre o una comunidad autónoma con su capital, y ahí pues podríamos tener diferentes tipos de juegos. Después, para gamificar sí se suelen utilizar recursos de diversas herramientas. Por ejemplo, antes les nombré el Classcraft. También tenemos la posibilidad de utilizar, pues el Class Dojo es otro elemento que nos va a servir para las puntuaciones dentro de nuestros juegos, pues ahí podemos utilizar el Class Dojo. También el Geniali, para hacer nuestros paisajes o nuestras rutas de aprendizaje, las podemos usar para la gamificación. En el aprendizaje basado en juego se suele utilizar con una sola herramienta, como les decía antes, un parchís, un domino, un mapa, ya vemos lo que vayamos necesitando. Después también la gamificación lo que busca en sí es modificar los comportamientos humanos. Como yo les decía antes, a estos pequeñines, cuando queremos que se empiecen a lavar los dientes, cuando queremos fomentar sus hábitos naturales o diarios, pues lo que vamos a usar es eso, vamos a utilizar esa parte de gamificación, de puntuación y todo ello. Y por el otro lado, cuando vamos a hacer el aprendizaje basado en juego, lo que vamos a ver es el comportamiento humano, cómo se comportan las personas mientras están jugando. Vamos a tener pues si hace trampas, si ayuda, si colabora dentro del grupo y todo ello. Por otro lado, más diferencias en la gamificación. Lo que vamos a buscar siempre son los largos periodos de tiempo. Vamos a utilizarlo por largos periodos de tiempo como buenos profesionales y profesores. Algo que me cuesta mucho trabajo lo voy a ampliar en el tiempo para que no me quite más tiempo de preparación de clases o de preparación de otros materiales. Y en cambio los juegos en sí, el aprendizaje basado en juego, va a ser algo muy cortito, puntual, o incluso pues de minutos dentro del aula, ¿vale? Está claro que las dos mecánicas van a generar aprendizaje. Las dos mecánicas nos van a ayudar a que nuestros procesos de aprendizaje se mejoren y se sellen dentro del aula. Y además se pueden usar en cualquier momento del desarrollo de nuestra acción docente. Bien, cuando nosotros vamos a presentar nuestras secuencias didácticas o nuestras secuencias de aprendizaje, tenemos diferentes modelos de secuencias. Yo les voy a presentar algunos. Por ejemplo, si nos vamos a las secuencias de un ABP tiene claramente 4 secuencias en las que hay una activación, una investigación, una creación y una comunicación. En estos 4 pasos de la secuencia podemos realizar un juego. La activación del ABP puede ser un juego como tal, sí. La investigación también podríamos hacer un juego. En la creación de algo podríamos hacer un juego también. Y por último, en la comunicación lo podríamos hacer a modo de juego. Por ejemplo, en la activación, un flip quiz en el que vamos a recordar algo, o un Kahoot, vamos a recordar algo del ABP y utilizamos el Kahoot como elemento de activación. Por la parte de investigación podríamos utilizar pues también algún tipo de juego en el que el alumno tenga que ir desarrollando algunas preguntas, y el que primero la desarrolle pues va a conseguir puntos para seguir en una tabla de puntuación. En la creación pues también, y en la comunicación también. Si nos vamos a una tarea con sus 4 pasos, que tenemos la activación, la construcción, la consolidación y la evaluación, pues también podríamos hacer incluso cada uno de estos pasos pues que sea un juego. Y en la unidad didáctica integrada con sus 5 pasos, que es la motivación, la planificación, el desarrollo, la síntesis y la evaluación, pues también podría ser un juego. Cada una de estas secuencias didácticas las podríamos gamificar
enteras, no por separado, sino todo junto. Podríamos utilizar una gamificación, ¿vale? Para que vayan viendo las diferencias. La gamificación me tomaría todo el ABP o toda la tarea o toda la unidad didáctica integrada. En cambio, un juego lo podríamos usar para momentos puntuales de esa secuencia didáctica. Por último, presentarles la casa del tesoro. Sabemos lo que es una casa del tesoro, en la que nosotros le presentamos un mapa al alumnado y ahí, mediante diferentes pistas, el alumno va a tener que ir buscándolas por donde sea, por el aula, por el colegio, por el patio de recreo, por donde sea, y una pista le va a ir llevando a otra hasta descubrir dónde se encuentra un tesoro. Eso al final pues también es un juego, ¿vale? Porque vamos a utilizar eso como elemento para llevar nuestra secuencia didáctica. Bien, les cuento la casa del tesoro que yo realicé en matemáticas. Por ejemplo, teníamos un mapa del colegio con unas coordenadas cartesianas y yo le presentaba esas coordenadas cartesianas al alumnado. En esas coordenadas cartesianas le iba dando puntos en los que el alumno tenía que ir a ese sitio en concreto. A través de un código QR en ese sitio que estaba colocado, se le abría un formulario de Google. Entonces, en ese formulario tenía que realizar una prueba y una vez que realizaba la prueba, me la enviaba. Cuando me la enviaba, yo le devolvía el siguiente punto, la localización del siguiente punto. Ellos lo tendrían que buscar en el mapa de coordenadas, se movían hasta el siguiente punto, recogían el QR y así iban realizando la casa del tesoro. Bien, eso se trata pues de un juego, porque ahí no habían puntos, simplemente tenían que seguir una secuencia para conseguir cazar el tesoro. Aquí les presento una infografía de nuestros amigos de Guillermo y David Chacón y Fanny también, de Escuelas de Maestros, que presentan las diferentes secuencias didácticas. Esto simplemente como ayuda, les vamos a enviar, bueno, esta presentación se queda grabada en YouTube para que puedan acceder en cualquier momento y si alguien la necesita se puede poner en contacto con nosotros que se la enviamos. Aquí tienen las diferentes secuencias didácticas, pues cómo es un modelo de UDI, cómo es el Design for Change, cómo es el aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en problemas, paisaje de aprendizaje de servicio y el Design Thinking. No quería dejar pasar la oportunidad, aunque estemos hablando de gamificación, pues de darle algún recurso también en el que puedan apoyarse de estas secuencias didácticas. Esto lo pueden encontrar por las redes y si no, como les digo, me lo pueden pedir y se los enviamos sin ningún tipo de problema. Bien. Lo más importante, la pregunta. ¿Y si nos ponemos a diseñar? Bien, la idea que tengo aquí es pasarles, vamos a ir viendo los pasos del Canvas de Flipped Primary, que me lo ha dejado Flipped Primary, y aquí lo que vamos a hacer es ir viendo cada uno de los 4 elementos fundamentales de una gamificación, que son la narrativa, la dinámica, las mecánicas y los componentes. Estos 4 elementos tienen que estar siempre muy enlazados, ¿vale? Y de uno vamos a ir pasando a otro sin ningún tipo de problema, pero eso sí, lo tenemos que tener bien anclado, bien claro, para que nuestra gamificación fluya y se haga de forma correcta, ¿vale? Vamos a ir viendo cada uno de los pasos, les voy a ir presentando las pantallas del Canvas y lo que vamos a ir haciendo es ir viendo cada uno de los elementos del Canvas, cómo funciona y qué es lo que vamos a necesitar hacer, ¿vale? De nuevo les digo que todo esto va a estar en YouTube y si no, pues la podemos pasar. Bien, en cuanto a la narrativa, tenemos que tener varios aspectos en cuenta. En primer lugar, vamos a tener que tener en cuenta el universo, que es dónde se va a desarrollar la historia de nuestro alumnado, dónde va a discurrir toda la gamificación. Dentro del aula los vamos a trasladar a un mundo mágico, los vamos a trasladar a una isla, nos vamos a convertir todos en magos y vamos a ser todos de Hogwarts, o nos vamos a convertir en aventureros y vamos a hacer de un mundo ficticio en el que vamos a hacer algunas aventuras. Después, tenemos que tener claro también quiénes son los protagonistas o quién es el protagonista. El protagonista va a ser el alumno, pero cada alumno va a ser un protagonista diferente. Todos se van a convertir en el mismo protagonista. Es decir, por ejemplo, si nos centramos en el mundo mágico de Harry Potter, ¿todos los alumnos son Harry Potter o cada alumno va a poder elegir quién es en función de sus cualidades o de sus gustos? El villano puede estar o no puede estar, por eso les pongo la interrogación. Es algo que no es necesariamente estricto que esté, pero podría ser. ¿A quién hay que vencer? O a lo mejor no hay que vencer a nadie, sino simplemente hay que quedar primero en un ranking. O vamos pasando pantallas y cuando lleguemos al final de una pantalla es cuando vamos a terminar el juego y no hay que vencer a nadie. Por eso les digo que el villano puede ser que esté o puede ser que no esté. Nos va a dar mucho juego y mucha motivación tener que superar a alguien,
pero es nuestra decisión. Después, otra parte que puede estar o puede no estar son los aliados. ¿Quién va a ayudar a los protagonistas? ¿Van a necesitar una ayuda? Yo puedo ser como profesor el aliado en el que en algún momento en el que se encuentren algún obstáculo, cuenten conmigo para solucionar el problema. Puede ser que yo sea el aliado dentro del juego. Por otro lado, tenemos el objetivo. Totalmente tenemos que tener claro cuál es el objetivo a conseguir por el protagonista. Tiene que quedar muy claro qué es lo que tiene que hacer el alumno para conseguir su premio final. Y la otra pregunta, ¿cuál va a ser el premio? Nos tenemos que quitar de la cabeza que nosotros somos los que vamos a ganar el premio. No es algo que me motive a mí como profesor, es algo que le motive al alumno, ¿vale? El premio tiene que ser algo bueno para el alumno. No confundirlo con la nota, porque podemos llegar a esa disyuntiva entre que si la nota es importante o no es importante. Lo más importante aquí es el proceso de aprendizaje. Y para ello vamos a tener que poner un premio que motive, fuera de la nota, ¿vale? Los conflictos es a qué se va a enfrentar durante la aventura nuestro alumnado. Es necesario proponerle retos, y estos retos los tenemos que detallar con total claridad. Bien, como les decía antes, este reto tiene que llevar a un reto final. El reto pueden ser retos intermedios que el alumno tenga que ir pasando y secuenciando y viendo cómo le da solución para obtener el reto final que tiene que superar. Hay un giro inesperado, podríamos generar un giro inesperado en el que el alumno vaya desarrollando sus retos y al final darle la vuelta a la historia. Esto ya todo depende de nuestra capacidad o de nuestros gustos. Y al final tenemos que darle un final a la historia, que al final ha conseguido algo, no se ha conseguido nada, si se consigue, de qué manera se premia, pues todo esto lo tenemos que tener muy claro en cuanto a la narrativa. La narrativa es súper importante, es una de las partes más fundamentales del juego porque es lo que va a darle el flow al juego, es lo que le va a dar el ritmo del juego. Si nosotros tenemos una narrativa atrayente, vamos a meter al jugador desde el principio a que camine, a que supere los retos. Si no tenemos una narrativa llamativa, pues no vamos a conseguir esa atención y se nos van a dispersar dentro del aula, ¿vale? En cuanto a los retos aquí, también tenemos que tener en cuenta la dificultad de los retos que le vamos a poner. Si el reto está muy por debajo del nivel del alumnado, vamos a hacer que el alumnado se aburra y deje el juego. Por cambio, si el reto es muy complicado, lo que vamos a hacer es exactamente lo mismo. Como no alcanzo el reto que me están proponiendo, al final me aburro y lo dejo, ¿vale? Entonces tenemos que intentar buscar esa parte en la que el alumno se siente cómodo para realizar los retos. Y esto es el canvas que yo les decía, que no se los dije antes. Ahí tendríamos la parte de narrativa. Si nos vamos a la parte de componentes, es importante hablar de diferentes aspectos. En los componentes también tenemos muchas cosas que pueden estar o no pueden estar según lo que nosotros queramos. Y ahí tienen los interrogantes, que quiere decir que puede estar o no puede estar. Lo que sí nos tenemos que tener claro es que nos vamos a tener que apoyar de alguna de las herramientas. Sea la herramienta que nosotros queramos. Puede ser una web, puede ser un Geniali, puede ser el Classcraft, puede ser el ClassDojo, puede ser alguna herramienta que yo me invente, un cuaderno digital, puede ser lo que yo quiera, pero seguramente me voy a tener que apoyar en alguna herramienta para realizar nuestra gamificación. Después, el avatar. ¿De qué manera va a jugar nuestro alumnado? Nuestro alumnado se va a tener que crear un avatar, se lo vamos a dar nosotros. Es muy importante para esa vinculación con el juego. Si el avatar se parece o lo ha creado el propio jugador, va a crear una conexión entre el mundo real del alumnado y el mundo ficticio del juego. Y ahí podríamos utilizar pues ese juego entre la persona y el avatar. Ahí también hay muchas herramientas digitales en las que podemos crear nuestros avatares, incluso un emoji podría ser nuestro avatar para jugar. Después, los puntos. Es importante también, pero podría estar o no estar. Es decir, puede ser que en nuestro juego, mientras yo voy jugando o mientras voy superando retos, me van dando puntos y a través de estos puntos voy consiguiendo pues superar los retos y hay una clasificación para ver en qué nivel está cada uno de los alumnos. Después, el tablero. Lo podemos usar o no lo podemos usar y cómo lo vamos a hacer. Si es un juego de rol, a lo mejor pues utilizamos un tablero para movernos o cualquier otro tipo de tablero que no sea de rol en el que nosotros nos podamos inventar. Este tablero también tiene que ver con los mundos. Por ejemplo, el Geniali
tiene la opción de crear diapositivas. A lo mejor cada diapositiva la podríamos tomar como un tablero diferente, en que el alumno va saltando de un tablero a otro a medida que va superando retos. El leaderboard, pues bueno, si lo vamos a hacer analógico o digital, ¿y qué herramienta vamos a usar? Las insignias, importante. A medida, puede estar o no puede estar, pero da muchísima motivación. ¿Por qué? Porque es lo que va a reforzar nuestros comportamientos como grupo o como individuo. Es decir, por ejemplo, una insignia para la persona que más ayude, o una insignia para la persona que supere el reto y haya ayudado a más gente. Aquí lo que vamos a usar también es el componente social, es distinguir esos aspectos más positivos en cuanto a la parte social del juego. Los premios, que ya lo decíamos antes, pues cómo son, a quiénes se los vamos a dar y con qué vamos a resolver los diferentes problemas, y las cartas, si las vamos a tener o no las vamos a tener, si voy consiguiendo cartas para usar poderes o no, y todo esto, ¿vale? Por ejemplo, el Classcraft tiene una parte de cartas y retos muy interesante que te puede ayudar, también tiene la parte de insignias, ¿vale? Y ahí también pues te puede servir como tablero. Bien, en cuanto a las mecánicas, tenemos que tener en cuenta diferentes mecánicas. Tenemos que tener en cuenta los diferentes niveles, ¿vale? Si vamos a ir teniendo diferentes niveles que superar o solamente va a ser uno. Los retos, pues qué retos tendrán que superar, a través de qué tareas o de qué manera los van a ir superando o no los van a ir superando. Los regalos, si cuando lleguen algún momento en el que el juego pues vaya decayendo un poco, pues el profesor como guía puede utilizar la parte de los regalos y hacer regalos al propio alumnado para volverlos a motivar y reengancharlos, ¿vale? Y así se sorprenden, se reenganchan y volvemos a tomar la parte de motivación y del flow del juego. Y por último, los poderes, ¿vale? Si vamos a utilizar poderes, pues a lo mejor algún avatar en concreto, cuando llega a un nivel se le da un poder, como puede ser recuperar a un compañero, darle vida a un compañero, o cambiar de grupo para ayudar a otro grupo. Y a través de los poderes vamos a también un poquito pues fomentar esa parte de componente social del juego. Y por último, nos vamos a las dinámicas de juego. ¿Cómo vamos a desarrollar el juego, ¿vale? Entonces aquí pues tenemos las recompensas, qué es lo que vamos a recompensar a nuestro alumno, si vamos a recompensarlo con algo o no. Los logros, qué logros serán de su interés, qué tipo de logros vamos a conseguir o que buscamos que ellos consigan cuando están realizando el juego. Esto es súper importante, que los logros tengan que ver, como les decía antes, con los premios y el premio final, que sean pues de su interés, que estén a su altura y que les motive. El estatus habla de los tipos de jugadores. Sabemos que hay 4 tipos de jugadores y tenemos que tenerlos en cuenta, que cada uno de los tipos de jugadores pues se los dejo en el libro resumidos para que los tengan en cuenta para cuando vayan a desarrollar vuestro propio juego, para que cada uno de ellos tenga respuesta dentro de cada una de las fases del juego. Después, como les decía antes, pues la flow o emoción, cómo lograr emocionar o enganchar al alumnado. Todo esto tiene que ver también con la narrativa. Si va a haber un momento de competición o un sistema de competición, ¿cómo lo vamos a hacer? Va a ser a través de la cooperación, va a ser a través de puntos, va a ser a través de otra estrategia que nosotros propongamos como profesores. Pues todo esto lo tenemos que definir. También el altruismo, van a haber regalos para aumentar la motivación, sí y no. Lo que les decía antes cuando hablábamos de la pantalla anterior, si van a haber regalos para conseguir en un momento determinado la motivación de toda la clase. La estética, cómo vamos a decorar la clase, cómo nos vamos a vestir nosotros, de qué manera se tienen que vestir el alumnado. A lo mejor no hace falta vestirnos ni decorar nada porque es todo online y es un juego a través de una página web o de un Geniali. Pues ahí pues la estética del juego es muy importante. Y las en la manga, esto es importante tenerlo, podríamos no tenerlo, pero sí es importante para el momento en el que nosotros vemos que el juego decae, y sacarnos el as de la manga o darle la vuelta completamente a la historia que estamos llevando con nuestro alumnado. Todo esto, que yo he resumido muy rápidamente en 5 minutos, debería de ser nuestra guía, nuestro canvas, como yo digo. Esto se tiene que rellenar de forma tranquila, pensándolo mucho, viendo de qué manera podemos trabajar,
cómo vamos a caminar o cómo no vamos a caminar, cómo lo vamos a hacer o cómo no lo vamos a hacer, cuáles van a ser nuestras actividades o cuáles no. Y todo ello lo vamos a tener que probar. Aquí nuestro mayor componente para el juego es el ensayo-error. Nosotros vamos a diseñar un juego, una gamificación, y la tenemos que llevar al aula. Una vez que la llevemos al aula, tenemos que ver si funciona o no funciona. Y sobre la marcha tendremos que ir cambiando los aspectos que no funcionen y reforzando los aspectos que funcionen. No nos podemos desanimar, no podemos pensar que a la primera nos va a salir bien. Tenemos que darle pues varias oportunidades, dar varios chances para que todo esto funcione. ¿Bien? Lo más importante es motivarse y no caer en la desidia de decir, oh, ya lo probé una vez, no me funciona, o ya lo probé 2 veces y no me funciona. Tenemos que tener paciencia e ir viendo qué partes no funcionan para poder cambiarlas. ¿Bien? Otra parte de gamificación es el viaje del héroe. Yo he hablado mucho ya. Entonces, los dejo con los compañeros de sala que se los van a explicar muy bien. Son 12 pasos que ahora vamos a ver en detalle. Puedes suscribirte aquí el viaje del héroe consiste en un elemento que sea, o una forma de trabajar que se ha inventado Hollywood, que se ve en casi todas las películas pues, de aventura, de ciencia ficción o de superhéroes. ¿Vale? Entonces, estén atentos a los 12 componentes que vamos a ver ahora y los comentamos cuando se acabe el vídeo. Teatro o incluso en literatura. Esta receta la desarrolló un ejecutivo de Hollywood llamado Christopher Vogler, pero no era suya. En realidad son 17 pasos recogidos en un libro que se llama El hombre de las 1000 caras. Este libro lo escribió Joseph Campbell, que era un mitólogo y se dio cuenta que en la mayoría de mitos y leyendas del ser humano se daban los mismos pasos, así que los recogió todos. En la adaptación de Vogler del viaje del héroe se redujeron a 12 pasos y vamos a comentarlos a continuación. En primer lugar nos encontramos con el mundo ordinario. El héroe se presenta en un mundo aburrido donde va a desarrollar sus tareas del día a día, como por ejemplo Aladín, que vive en Agrava. Pero algo extraordinario hará presencia en su vida y le llamará a la aventura. Es lo que le sucede a Harry Potter cuando llegan las cartas de Hogwarts a su casa. Aunque quizás vayamos demasiado deprisa y a nuestro héroe o heroína le asalten dudas, miedos o incluso le produzca rechazo. Vale, aquí son los 12, es el caso de Mr. Glass, que le cuenta a David Dunn que es un héroe. Y en cambio este personaje decide de momento desoír lo que le están contando y rechazarlo. Llegará un momento en el que nuestro protagonista haga caso a su mentor y este le ayude a cruzar el umbral del miedo. Es lo que le sucede a Exy cuando conoce a Harry y este le explica en qué consiste ser un Kingsman. Y en la historia toca cruzar el umbral. Se trata de un punto de no retorno donde el personaje protagonista tiene que tomar la decisión y adentrarse por fin en la aventura. Aquí tenemos el ejemplo clarísimo de Anakin Skywalker, cuando guiado por Qui-Gon Jinn, abandona su hogar y a su familia. Llega el momento de hacer nuevos aliados o incluso de ganarse algún que otro enemigo. Es el caso de Jack Sparrow y Will Turner cuando van a la Isla Tortuga a reclutar su tripulación. El siguiente paso se llama la cueva más profunda. ¿Y qué quiere decir eso? Pues que va a haber un desarrollo en el héroe. Se va a preparar para los posibles enfrentamientos que puedan suceder. En estas ocasiones quizás se den también situaciones de amor o incluso cómicas. Nosotros hemos escogido la mítica escena de Mulan donde está esta gloriosa canción Yo haré todo un hombre de ti. En la siguiente etapa, por fin el héroe se enfrentará a sus mayores miedos y tendrá que demostrar que verdaderamente es un héroe. Le sucede a Hércules cuando lucha contra la Hidra. Y tras este enfrentamiento, a pesar de que parezca que está todo perdido, nuestro héroe o heroína al final acaba ganando. Por lo tanto, acaba recibiendo una recompensa. A nosotros nos recordó la escena en la que Papá Noel da los nuevos regalos a los hermanos Pevensey, los que van a ser llamados los nuevos héroes de Narnia. Llega el momento en el que hay que replantearse si seguimos adelante con la aventura o nos volvemos a casa. Esta duda le sucede a Bayana, pero después de hablar con su abuela decide que quiere luchar hasta el final. Ya estamos preparados para la aventura, lo tenemos todo claro y tenemos incluso algún objeto de valor que nos va a ayudar a enfrentarnos al villano. Nos encontramos con la escena de la resurrección. No tiene que ser explícitamente eso,
pero sí que nuestro héroe ya se reconoce como tal y hay un cambio, no tanto físicamente, sino espiritual y mental. Esto le va a permitir llegar hasta el final de su aventura y luchar contra su enemigo. Por ejemplo, Neo, que ya es consciente de que es el elegido y por fin ve a todos los agentes como códigos de Matrix. Finalmente toca volver a casa, a ese mundo ordinario que teníamos al principio, pero el personaje ha cambiado, ha evolucionado y se siente diferente con respecto al resto de la gente. Es lo que le sucede a los hobbits cuando regresan a Hobbiton. Estos son los 12 pasos del viaje del héroe. Podréis ver cómo en las películas que hemos puesto de ejemplo se dan más o menos todos estos pasos. Algunas veces no todas las películas cumplen a rajatabla los 12 pasos uno por uno, sino que algunos se los saltan, otros los llegan un poquito más adelante en la historia. Pero al fin y al cabo es un esquema muy usado que podréis reconocer en multitud de películas. Si durante este vídeo habéis pensado en nuevas escenas que se reconocen con estos pasos, dejadlo abajo en comentarios. Y ya sabéis que nos podéis seguir y darnos like. ¡Nos vemos en los cines! Bien, bueno, si vemos los dos elementos de los que hemos hablado aquí, pues se ve muy claramente cuál es el viaje del héroe. ¿Han identificado todos los elementos dentro del viaje del héroe en sus películas favoritas de acción, de aventura o de superhéroes? Seguro que sí. Lo primero es, tenemos una llamada Un mundo ordinario aburrido. Ellos nos hablaban de Aladdin. Yo aquí en la presentación he cambiado algunos porque me parecían un poquito más hoy vamos a contar lo que es el viaje del héroe. Y oye, si has llegado por primera vez a este canal, un mundo puedes suscribirte ordinario aquí porque aburrido te en vamos el a contar. que el protagonista pues está haciendo su día a día. Después una llamada a la aventura, en la que ellos decían Harry Potter, pues en Matrix cuando se conoce con Trinity, y bueno, pues ahí pues se le está llamando a la aventura, a decir que Neo es el superhéroe y el elegido. El rechazo de la llamada, cuando el protagonista ve que él no es o él piensa que no es el elegido o que no es el acorde para realizar esa acción. Después hay un encuentro con el mentor, podría ser también el que ellos nos dicen, o podría ser también las conversaciones entre Harry y Dumbledore cuando él llega a la escuela de magia. Entonces el mentor pues le va a decir que él tiene que ser, él es el elegido, o él es la persona adecuada para llevar a cabo algo. Después se cruza el umbral. Pues por ejemplo ellos hablaban muy bien de Skywalker cuando lo van a buscar a su casa y él tiene que dejar su casa y irse con todos los Jedi. Después, ¿cuáles son los aliados y cuáles son los enemigos? Jack Sparrow en la Isla Tortuga, cuando va a buscar a su tripulación, pues se ve claramente cuáles van a ser sus aliados y cuáles van a ser sus enemigos. Y después hay un acercamiento al éxito, una preparación, es decir, el momento en el que se van preparando para conseguir ser esa persona, ese superhéroe, esa persona que va a desarrollar toda la trama. Después va a haber un primer enfrentamiento a sus miedos. Pues en Harry Potter, ahí hablaban de Hércules. Harry Potter, cuando conoce a su opuesto, al innombrable, pues ahí también se enfrenta a sus miedos y conoce cuál va a ser pues su contrincante. Va a haber una primera recompensa tras el enfrentamiento a los miedos. Y ahí va a haber una primera recompensa. Y después de esa recompensa, pues hay siempre una vuelta a casa o un camino de vuelta que normalmente el héroe rechaza para hacer pues una verdadera un verdadero reto con su oponente. Pues ahí nos hablaban de Neo cuando se enfrenta a los agentes, que ya los ve en código. Y por último, ya sí que retorna con el elixir, es decir, vuelve a casa sabiendo que ha hecho su trabajo bien y ayudando a toda la sociedad, en el caso de los superhéroes. Este viaje del héroe lo podemos tomar en nuestra gamificación. Podríamos utilizar tal cual todo este viaje para realizar una gamificación de forma más sencilla, en 12 pasos, en la que nosotros vamos a tener que darle contenido a cada uno de estos. Pues cuál va a ser el mundo ordinario del alumno, está claro, es su aula, lo vamos a llamar a la aventura, le vamos a poner unos problemas a ver si hay un rechazo o no va a haber un rechazo, le vamos a decir que sí, que él es el elegido, y le vamos a ir poniendo retos. Y utilizando esta estructura de Hollywood y de sus películas del viaje del héroe, pues vamos a conseguir pues esa motivación dentro del alumnado. Aquí yo también les presento otros Canvas, ¿vale? Aquí tienen pues Canvas
que no son tan densos como el que teníamos de Flipped Primary, no denso, sino detallado más bien, la palabra es detallado porque no es denso, es el contrario, nos ayuda a que cada uno de los elementos se vea de forma muy clara y podamos llevarlo al aula. Y aquí tenemos otros Canvas que podemos utilizar para el diseño. Estos Canvas los podemos encontrar dentro del libro, como les decía. ¿Vale? Entonces, si nos los piden o si los buscan en nuestras redes sociales, pueden descargarlos y los podemos encontrar. También los pueden encontrar pues, por internet, poniendo Canvas para realizar gamificación. Hay millones de ejemplos, utilicen el que más les guste, o incluso podríamos, una vez visto todos los elementos del juego, podríamos crear nuestro propio Canvas. Yo les recomiendo también que utilicen vuestro propio Canvas porque hay algunas cosas que nos pueden convencer de unos Canvas y de otros no. Entonces, pues también podríamos crear nuestros propios Canvas para llevar a cabo. Y aquí les voy poniendo algunas herramientas y ejemplos que nos pueden ayudar. He hablado de algunas de ellas en algún momento de la presentación. Por ejemplo, tenemos el ClassDojo. El ClassDojo es una plataforma del control de comportamiento a través de un sistema de puntos, ¿vale? Cada uno de nuestros alumnos va a tener un avatar y nosotros vamos a poder ir puntuando las acciones que nosotros queramos puntuar. Podemos modificar esas acciones, además nos va a servir como un muro, una especie de muro de Facebook en el que podemos ir poniendo pues algunas de las cosas que van pasando en clase. Después tenemos el Classcraft, que es algo parecido al ClassDojo, pero más subido de nivel, más centrado en un juego de rol, en que el alumno puede elegir entre 4 tipos diferentes de personajes, y esos personajes van a tener unos poderes, y según sus puntos de experiencia y sus puntos de vida, van a ir pudiendo utilizar estos poderes en beneficio de su grupo o en su propio beneficio. Tenemos Geniali. Geniali es un software en línea que permite crear presentaciones animadas e interactivas. Quítense de la mente la parte de presentaciones como tipo PowerPoint, ¿vale? Entonces estas presentaciones lo que nos van a permitir crear son tableros interactivos en el que podemos ir desarrollando nuestro juego. Flipped Primary es la aplicación de Miguel Ángel Azorín que tiene pues un montón de vídeos de diferentes contenidos para primaria y que nos puede ayudar a realizar nuestra gamificación dentro del aula utilizando los vídeos que ya están creados. ¿Por qué vamos a tener que perder tiempo creando cosas propias cuando ya hay cosas de mucha calidad en internet y que están creados por gente tan buena? Tenemos el Clash Royale Card Maker, que lo que nos va a hacer es crear cartas, nos va a ayudar a crear cartas con el contenido que nosotros queramos. Ya veíamos antes en el modelo que les presenté que a veces es importante tener cartas para los poderes, para poder canjearlas, para poder desarrollar diferentes actividades dentro del juego, pues podríamos utilizar esta herramienta que nos ayuda a crear esas cartas. El Ministerio del Tiempo es una gamificación que ya está creada, que la tenemos en internet y que podemos usarla dentro de nuestras clases, y en este caso es una gamificación basada en una institución gubernamental fundada en los tiempos de Isabel la Católica, ¿vale? Ahí vamos a trabajar toda la parte de la historia, lengua, pues ahí lo podemos usar. El Twine es un software que permite la creación de narrativas no lineales para dar saltos, para utilizar pues todos estos retos o estos giros en historias, pues nos va a ayudar también para la creación de todas esas narrativas, y está libre para todos los sistemas operativos. El Duolingo, todos más o menos la conocemos también por ser una aplicación muy destinada al inglés, pero está gamificada y es gratuita y es muy intuitiva para desarrollar también gamificaciones con alumnos, haciendo que el alumno sea un jugador. El Clash of Clans es otra gamificación que ya está creada y es un viaje en el que los alumnos se convierten en seres del Paleolítico que tienen que sobrevivir y avanzar en una civilización completamente nueva, pasando por diferentes épocas, y está muy divertida y está todo el material para poder llevarla al aula. Y por último, Gamifica tu aula, se los recomiendo como una asociación de profesores, nos podemos dar de alta y bueno, pues ahí van a haber muchas discusiones, hay foros, hay ayudas en la que podemos utilizarlo pues dentro de nuestra aula, y nos podemos ser parte de una gran comunidad a nivel nacional e internacional incluso. Por último, me gustaría hablarles de Progrentis. ¿Por qué estamos haciendo este webinar de gamificación?
Pues porque nosotros distribuimos una solución que se llama Progrentis, que es un sistema de aprendizaje adaptativo, personalizado e inclusivo que desarrolla destrezas, ¿vale? Para aprender a aprender. Se presentan 4 problemas a los que desde Progrentis le damos solución, que son los problemas que hoy en día tienen nuestros alumnos, que son que no tienen o carecen de destrezas de comprensión y habilidades de pensamiento, es decir, nuestro alumnado muchas veces lee, pero no comprende lo que lee o no le da sentido a lo que le está pasando a su alrededor, y entonces ahí pues desarrollamos esas destrezas de comprensión, lo que nosotros llamamos una comprensión 360 para darle sentido a todo lo que nos rodea. Después las destrezas digitales para encontrar la información. Estamos trabajando en un mundo en el que todo lo tenemos a golpe de clic. Cualquier información que nosotros necesitemos, yo saco el móvil y a golpe de clic lo tengo ahí y puedo utilizarlo, pero realmente hay muchas veces que el alumno no sabe cómo buscar la información o cómo trabajar esa competencia digital. Pues desde Progrentis las estamos trabajando y estamos desarrollando esas destrezas. También es importante, y más en el siglo XXI, toda la parte de la capacidad atencional. Desde Progrentis trabajamos la capacidad atencional y los 4 tipos de atenciones que tiene el ser humano. Y por último, hablamos de una solución totalmente personalizada. ¿Por qué? Porque a cada alumno les va a ir dando su ruta de trabajo y le va a ir dando lo que el alumno necesite. Y vamos a desarrollar las destrezas completamente de manera individual, para que así podamos conseguir que todo el mundo las desarrolle. Entonces damos 4 soluciones a esos 4 grandes problemas. También matizar que lo metemos aquí porque tiene elementos de una gamificación o elementos de un aprendizaje basado en juegos, porque se trata de micro tareas, son tareas de corto tiempo, con retroalimentación inmediata. El alumno enseguida sabe si está bien o está mal, y a través de un sistema de puntuación en que el alumno va consiguiendo unos puntos y para superar las unidades de 0 a 100, y vamos haciéndolo de forma gamificada. Todo esto lo que nos va a llevar es al desarrollo de destrezas como nosotros decíamos. Y por último, darles las gracias por estar aquí con nosotros en estos 40 minutillos que hemos estado juntos, 45 minutos, y me gustan mucho las viñetas, y quiero terminar con una viñeta que dice que llega el profesor que le dice al alumno que llega 2 horas tarde, y el alumno dice: lo siento, pero es que tenía que recuperar el tiempo que no pude dedicar ayer a jugar porque tenía que hacer los deberes. Entonces vamos a cambiar la mentalidad y vamos a utilizar la motivación dentro de nuestro alumnado para conseguir pues que realmente se divierte, juegue, tenga motivación y que disfrute dentro del aula. Y por mí, muchas gracias. Tienen mi correo electrónico, Twitter y el Twitter mío personal, el Twitter de AM Learning. Se pueden poner en contacto con nosotros para pasarles la presentación, y si quieren pues cualquier tipo de consulta podemos hacer también algún diagnóstico. Si están interesados, podríamos hacer algún diagnóstico en la comprensión lectora, en habilidades y después también en habilidades y destrezas del siglo XXI, todas estas habilidades blandas. Pónganse en contacto con nosotros y podemos lanzar esa demo y esa ayuda para que ustedes puedan conocer nuestras soluciones. Muchas gracias, y darles las gracias a Eduslan, que estamos aquí de la mano dentro de sus instalaciones para realizar este webinar. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. Disculpen, nos fuimos sin resolver dudas.
tengo el móvil en la mano. Si quieren preguntar algunas dudas, pues pónganse en contacto aquí y vamos respondiendo. Paula Murleón nos pregunta si tenemos algunos juegos ya hechos para matemáticas. Tengo algunos juegos hechos para matemáticas, escríbeme al correo y te paso todo el material que necesites. Incluso te puedo dar algunas otras aplicaciones que te puedan ayudar en el aula. Pues lo que necesites, escríbeme y sin problema, ahí estaremos. OPHC00, ¿a qué libro se refería? Tenemos un libro que tiene el mismo nombre que el webinar y lo puedes encontrar en las redes sociales. Voy a intentar buscar en un momentito el enlace que te da acceso al libro y lo copio aquí, ¿vale? Si alguien más tiene alguna preguntita, la podemos solucionar sobre la marcha. Mientras voy buscando el enlace. Ahí tenemos el enlace ya, les he copiado el enlace que da acceso al libro. Tienen que dejar el correo electrónico y pueden descargar el libro sin ningún tipo de problema. Para lengua en secundaria también hay material, si quieren también escríbanme y podemos utilizarlo. Una de las cosas gamificadas que podemos hacer son paisajes de aprendizaje en las que podemos utilizar la taxonomía de Bloom. No sé si los conocen, busquen información, están muy bien. En un paisaje de aprendizaje es una matriz en la que por un lado utilizamos taxonomía de Bloom, arriba inteligencias múltiples, y lo vamos rellenando con actividades que vinculen cada uno de los verbos de la taxonomía de Bloom con cada una de las inteligencias múltiples. Y el alumno, mediante un sistema de puntos, puede ir jugando con las actividades que quieran, podemos ir dándole puntos y todo ello. Ahí pues tenemos la posibilidad de hacerlo, ¿vale? Si tienen más preguntitas, ¿vale? Ahí tenemos el correo info@amlearning.com para que nos puedan escribir y lanzamos todo el material que necesiten. Y bueno, no se manifiestan más, supongo que no habrán más dudas y ahora sí que nos despedimos. Muchísimas gracias y cuando quieran escribir, aquí estamos.